Quiero declarar tu nombre, Cristo. En ti se rompe toda adicción. Proclamo libertad y esperanza. Declaro a Cristo. Tu nombre es vida, es poderoso, es sanidad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es la verdad. Quiero declarar tu nombre, Cristo, sobre el temor y la ansiedad, al alma cautivada en depresión, declaro a Cristo. Tu nombre es vida, es poderoso, es sanidad. Rompe cadenas, luz en tinieblas, es la verdad. Tu nombre proclamamos, Jesús, en lo alto estás, sobre el enemigo, sobre toda oscuridad, sobre mi familia, tu nombre hablaré, Cristo. Tu nombre proclamamos. Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo estamos? Dichosos y afortunados que hoy tenemos el agüita, ¿verdad? Amén. Así que nos sentimos dichosos y a gustos en la casa del Señor. Amén. Así que les damos la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Amén. Y hoy quiero dar la bienvenida a nuestro pastor Lucio y su esposa. Así que se pueden poner de pie. Algunos ya lo conocen y nos sentimos contentos. Ellos vienen de Miami, de Estados Unidos, y viajan a estar ahí un rato con nosotros en este tiempo. Amén. También tenemos a nuestro pastor Filo y su esposa. Así que ellos nos acompañan de Zimapán. Amén. Pero también tengo a nuestro pastor Martín de Chimalhuacán, del Estado de México. Amén. Así que nos sentimos contentos hoy que hoy esté con nosotros y algunos que los acompañan de allá de la congregación. También tengo a Hilder, mi hermano Kenny y Carlos. Hoy nos honran con su presencia. Amén. Ellos, algunos vienen de Estados Unidos y nuestra hermana María viene de Honduras. Hoy nos acompaña desde Honduras. Amén. Así que nos sentimos contentos. Amén. Y hoy tenemos la dicha de hoy, un tiempo de palabra en el Señor. Quiero con ustedes recitar un pasaje de la Escritura. Y este pasaje, Jesús, Él dice, en Juan 14:6, habla acerca de, dice, amén. Dígame amén. Si usted no trae Biblia, por ahí lo proyectan. Amén. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Qué precioso mensaje le dio a los apóstoles nuestro Señor Jesucristo. Y hoy yo te quiero dar este mensaje. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Amén. Cuando recibimos a Jesús
como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros entramos a ese camino. Amén. Y Él dice en la Biblia que nos trae verdad, revelación de su palabra. Amén. Y cuando vemos esa verdad en nuestras vidas, suceden cambios hermosos y radicales y extraordinarios que solo Jesús sabe hacer en nuestras vidas. Amén. Amén. Y qué precioso es cuando nosotros vemos, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Te ofrece, Jesús es nuestro Redentor y Él te da la vida eterna a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Él ofrece que cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él dice que nosotros nos da vida eterna. Y esa es la promesa que Jesús trae para tu vida. Amén. Así que quiero que te pongas de pie. Y vamos a adorar y vamos a exaltar el nombre de Dios. Inclina tu rostro. Amado Dios, hoy te damos gracias, precioso Dios, y pedimos que tu Espíritu Santo sea el que esté ministrando. Y te damos gracias, precioso Dios, porque venimos con un corazón deseoso y dispuesto para adorarte. Gracias, precioso Dios. También pedimos, Señor, por nuestros hermanos que vienen en camino, guárdalos hasta aquí. Te pedimos, Señor, que tu protección y tu cuidado esté con ellos. Muchas gracias, precioso Dios. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Les bendiga, el Señor les bendiga. Con lluvia y todo, pero aquí estamos, mire. Damos gracias al Rey por la bendición que nos da de poder hacerlo y saber que Dios tiene cosas grandes para Tasquillo. Que Dios tiene cosas grandes para acá, para Tasquillo. ¿Cuántos lo creen? Así que confiamos en el Señor que las cosas que Dios tiene preparadas al paso van a venir. Amén. Así que queremos agradecer a Dios también por nuestros pastores que están con nosotros, Pastor Esteban, Pastora Emelina. Gracias por ese amor y ese arduo trabajo, Pastor, de velar por la mies del Señor en México, en República Dominicana y donde Dios lo ha puesto para pastorear la iglesia del Señor. Y los hombres valientes que le acompañan, como Kenny y Hilder, y damos gracias a Dios. Damos gracias al Señor, Pastor Martín, por acompañarnos. Y yo puedo decirles, mis amados hermanos, que todo esto que hoy puede hacernos sentir Dios en el corazón tuvo un comienzo, y ese comienzo se llama Jesús. Ese comienzo fue Jesús en nosotros. Quizá cuando estábamos sin esperanza, sin futuro, sin rumbo, pero vino Cristo, vino el Señor, y en medio de todo ello damos gracias a Dios porque Dios lo cambia todo, y es el eslogan de nuestra campaña: Jesús lo cambia todo. ¿Cómo lo hace? Muchas veces nosotros no sabemos cómo lo hace. A veces no hay palabras en realidad para explicarlo cómo lo hace el Señor. Pero déjeme decirle que cuando comienza Dios con un corazón, mis amados, que se acerca, se entrega, busca, déjeme decirle que ahí la mano poderosa de Dios se va a manifestar en ese corazón y en esa vida. Así que damos gracias al Señor por esa bendición. Quisiera saber si alguien por primera vez está con nosotros aquí, por primera vez estás con nosotros aquí en la casa del Señor. Queremos decirte bienvenido, bienvenida a la casa del Señor. Alza la manita así en alto si estás por primera vez con nosotros. Queremos decirte bienvenido, bienvenida a la casa de Dios, todos de casita. Yo creo que la lluvia se ha hecho un trabajo muy especial de ir a invitar a la gente en las calles, y esperamos en Dios que el día de mañana, ¿verdad? Hoy la lluvia nos interrumpió, pero confiamos en el Señor que el día de mañana va a ser un tiempo muy especial.
pero damos gracias al Rey, mis amados. Quisiera compartir con ustedes y dar testimonio de la grandeza de Dios y de la bondad, el amor y todo lo que nosotros podamos experimentar cuando nos acercamos a Dios. Fíjense que la Biblia está llena de relatos en la cual vidas, familias, personas, en algún momento de la vida tuvieron un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro, mis amados hermanos, pudiera yo decir que algunas personas fueron halladas en angustia, otros en dolor, otros en desesperación, y quizá algunos que estaban enfocados en su vida, enfocados en el trabajo, pero cuando se apareció el Señor a ellos, mis amados hermanos, la historia de ellos cambió, ¿verdad? Y oraba a Dios, le digo, Señor, que será bueno compartir en este primer día de campaña. Y yo sé que Dios va a hablar a nuestros corazones, mis amados. Dios habla siempre, Dios habla siempre. ¿Cuántos lo saben? Que Dios habla siempre. Y me fui con una de las historias que relata la Biblia, una historia que vivió una mujer, y yo considero que era una situación que ella estaba viviendo de, ¿cómo lo pudiéramos llamar cuando uno va luchando con una situación o una necesidad en la familia? Pudiéramos llamarlo quizá una tragedia, no sé cómo lo llamaría usted, una lucha de esas que, una crisis, una prueba, una dificultad de la vida, y que muchas veces todos nosotros la llegamos a pasar en la vida, ¿verdad? De cualquier índole, pero la llegamos a pasar en la vida. Y esta mujer llevaba no más que 12 años luchando con una situación de su salud, mis amados, y yo creo que, yo no sé cuánto usted aguanta un problema, 8 días, 15 días, un mes, medio año, no cuando usted ya lleva un año con el mismo problema. Oh, mi querido hermano, ya la cabeza le duele, ya la situación se pone angustiosa en su vida, empieza la desesperación, empieza el dolor, empieza la aflicción viniendo a la vida de uno, y muchas cosas que nosotros pudiéramos mencionar. Ahora, realmente no sabemos qué pasaba en el corazón de esta mujer, mis amados, que tuvo esta crisis o esta batalla en su vida. Pero me gustaría que fuéramos a la Biblia, ¿verdad? Ahí leyéramos esta porción de la Escritura que está en el libro de Marcos capítulo 5 y versículo 25. Marcos 5, 25. Dice la palabra de Dios: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Esto es terrible, ¿verdad? Esto es algo, hermano, que le quita la esperanza a cualquiera, que le quita las aspiraciones de la vida. Yo pudiera decirlo de esta manera. Y dice la palabra del Señor que ella le iba peor, visitando médicos y buscando de alguna manera solucionar su necesidad. Escuche el siguiente versículo.
cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Y aquí hay una verdad en este versículo tan pequeño, mis amados hermanos, que si usted se profundiza un poquito en la vida de esta mujer, ¿qué la movió? ¿Qué hizo que su corazón volviera a tener esperanza, volviera a tener de alguna manera la fe que creciera en su corazón para buscar a Jesús? Dice la palabra de Dios que cuando ella oyó hablar de Jesús, entonces vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Bendito sea el nombre del Señor. Sintió que ella estaba sana de su azote. En otras palabras, ella sintió la sanidad de Dios en su vida. Ella sintió la bendición del cielo en su vida en ese instante. Quiero leer todo el pasaje y después vamos a entrar en algunos detallitos allí importantes. Dice la palabra de Dios que ella sintió que su cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor, dice, a ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Un pequeño encuentro. Ella había visitado muchos lugares. Ella había visitado y buscado su solución en diferentes lugares, ¿verdad? Ido de médico tras médico y no había encontrado alguna ayuda, dice la palabra, que por lo contrario hasta le iba más mal. Y mire que yo creo que una de las cosas más que tiene cuidado el hombre, o que muchos de nosotros procuramos, es nuestra salud. ¿Cuánto me dan un amén? Amén. Se siente uno bien sano, ¿verdad? Pero cuando usted tiene una molestia, ay, mi hermano, ni el sol le calienta, como decimos, ¿verdad? No hay nada que nos levante el ánimo. Mire que cuando usted está sanito, no le duele nada, mi amado hermano, es maravillosa la vida. Pero una situación como esta, mis amados hermanos, yo digo que no es fácil vivir en esta situación, ¿verdad? De pasar los años y pasan los años y pasan los días y pasan las situaciones como estas, mis amados, eso es angustioso, ¿verdad? Bueno, ella trató de buscar su ayuda. Esta mujer procuró su salud. A ver, ayúdeme. ¿Procuró la salud de esta mujer a costa de lo que fuera? ¿Sí o no? Sí la procuró. Sí la procuró. Muchas veces, mire que el hombre a veces nos duele desprendernos de lo poquito que uno tiene, así decimos, ¿verdad? O lo poquito que uno ha trabajado con el sudor de su frente y dice: híjole, ahí tengo un poquito. Esta mujer no le importó. Había gastado todo. Se quedó, ¿sabe cómo se quedó con los bolsillos? Así, mire, como los míos, vacíos, como me fue un chiste, ¿verdad? Pero se había quedado absolutamente sin nada, procurando su salud.
Mire, mis amados hermanos, yo creo que una de las cosas, la bendición más grande que Dios da, que nos da a nosotros, es cuando estamos llenos de salud, ¿verdad? Llenos de salud. Y tu vida hay esa salud, pero pasamos a veces por estas situaciones. Levante la mano usted si ha vivido una época de angustia o de tragedia o de dolor. Alce su mano. Ay, a mí me ha tocado vivir, me ha tocado experimentar y a veces rodar lágrimas, a veces clamar a Dios, a veces pedirle a Dios un milagro o su ayuda o su bondad, y a veces que ni no la hemos hallado, por el momento no la hemos hallado. Y le voy a decir algo maravilloso, que la mayoría de las personas siempre procuramos encontrarnos con Dios o procuramos la ayuda de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando estamos pasando en crisis, cuando el matrimonio se está desboronando, cuando el hijo cayó en las drogas, en el alcohol, cuando el esposo anda de mañoso por allá, cuando la esposa, ¿verdad?, está pasando por una situación. Miren, mis amados hermanos, cuando las personas muchas veces se acercan al Señor porque quieren su ayuda, quieren su bondad, quieren su misericordia. Y déjeme decirle que aún en medio de todo eso, Dios es un Dios que muchas veces no entendemos ese gran amor de Dios. Ese gran amor de Dios hacia una humanidad, hacia un corazón, hacia una necesidad, hacia alguien que está pasando por alguna situación complicada. Allí es donde la mano de Dios se mueve, la bondad de Dios se mueve. Y cuando yo oigo testimonios, como el testimonio que vamos a oír mañana vamos a oír un testimonio poderoso que nos va a estremecer, mis amados hermanos. Y yo oigo el testimonio de un hermano, de otro hermano, y así como va uno pasando, oímos los testimonios cuando Dios le alcanzó, cuando Dios se encontró con él, y de repente uno queda asombrado. Y a poco, pero si ni siquiera se te ve tinta de que tú eras esto, eras un borracho, o eras aquello, o eras lo otro, o estabas pasando por dificultad, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tratamos de esconder las cosas que no las sepa el mundo, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto? Yo viví mucho tiempo en las drogas, muchos años, más de 13 años. Y quiero relatar así un poquito en breve el testimonio de cómo Dios cambió nuestra casa, nuestro hogar, de una manera muy maravillosa y especial. Miren, mis amados, nosotros perdimos a un ser querido, era nuestro padre. A la edad pequeña nosotros quedamos huérfanos siendo muy pequeñitos, la verdad. El hijo de mi madre, el último de nosotros, su bebé, tenía 5 años. 5 años, y mamá tenía 35 años cuando ella quedó viuda. Y fue un golpe de la vida, de esos que muchas veces nos pegan en el alma, en el corazón. Y yo vi a mi mamá en esa época de su vida, a los 35 años, seguir adelante, y dice: hijo, vamos a seguir luchando, no están solos, yo voy a luchar por ustedes, voy a trabajar por ustedes. Fue duro. Muchos de nosotros, ese amor de padre, fíjense que el amor de padre dentro con las bolsas llenas de droga, y era constante, y me decía: hijo, ¿qué hago por ti? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Mis amados, esa era nuestra vida. Mi hermanita volviéndose loca en ese tiempo, ella conoce a Cristo, ella le lleva a los pastores a Carmelita,
para que oren por ella. Carmelita recibe la palabra, ella ora, ella por 2 meses, creo que fue como 2 meses que tuvieron los pastores orando a Dios por ella. Mis amados hermanos, ella salió de la depresión para la gloria de Dios. ¿Y sabe qué? Esta mujer, cuando se entregó a Cristo, mi hermanita, mis amados hermanos, le llegó esa fe, de esa fe loca que la gente le llega cuando conoce a Jesús. Usted sabe, porque cuando uno conoce a Jesús nos llega una fe maravillosa, extraordinaria. Mira, esa mujer ya había recibido a Jesús en su corazón y entonces dijo, voy a ayunar por mi esposo, y le dijo, hermanita Presley, ¿usted cree que mi esposo puede regresar? ¿Usted cree que Dios lo puede cambiar, mi esposo? Ese esposo, mis amados, 6 años, 6 o 7, 6 años la había abandonado, no sabíamos nada de ese hombre. Y yo le decía a mi hermanita, cásate ya, olvida a ese hombre. Y ese hermano, ¿cómo somos nosotros? Y esta hermanita decía, yo voy a orar por él, voy a ayunar por él. Entró en un ayuno, en una oración ahí por ese esposo. Mis amados hermanos, no tardó, yo creo, ni medio año en que ese esposo llegó convertido al Señor, pidiéndole perdón a su esposa. Por eso bien que dice la Biblia, no hay imposibles para Dios. No los hay. No los hay cuando un corazón se entrega de verdad, cuando un corazón le ora a Dios y le clama a Dios y ve esa gracia y esa misericordia, hermano, en nuestra necesidad del Señor. Dios se mueve de alguna manera. Ese hombre llegó a pedirle perdón a toda la familia. ¿Y quién creen que es ese hombre ahora? El pastor Leo de Izmiquilpan. Mira lo que Dios hace. Dígame usted si no, Dios no cambia la historia de uno. Yo soy ese drogadicto, ese muchacho es ese borracho que no dejaba la botella, Corne. No crean que su pastor le gustaba la botella. Pero ¿saben cuándo se convirtió? Cuando la esposa estaba en el hospital por meses. Y un día venía del hospital. Y con lágrimas en los ojos. Nunca se me va a olvidar ese día. Y yo le dije ese día, Corne, haga un pacto con Dios, entréguele su vida al Señor, pídale a Dios. Él entró a su cuarto y a llorar y a clamar a Dios. Al mes, allí estaba la esposa. ¿Sabe qué me dijo la hermanita Geo allá en el hospital cuando yo la visité? En la Ciudad de México. Allá en la Ciudad de México me decía mi hermanita Geo, pastor, ore para que ya me vaya con Cristo. Ya no quiero sufrir. Ahí le encargo a mis hijos. Ahí le encargo a mi esposo. Le digo, no, usted los va a cuidar. Y los doctores le dijeron, ya no vas a tener más hijos. Y por ahí anda la chamaquita que después que salió, se embarazó. Mira, qué lindo es Dios, mis amados. La historia que Dios hace en nosotros es extraordinaria. ¿Qué bastó? Bastó oír de Jesús. ¿Sabes qué bastó con la mujer que había padecido por 12 años? Oír de Jesús. Oyó de Jesús. Cuando ella oyó de Jesús, yo no me imagino que oyó, pero estoy casi seguro que alguien le contó que Jesús había sanado un leproso, que Jesús había levantado un paralítico, que Jesús había ido a la casa de la suegra de Pedro, y la suegra había sido sanada de fiebre, ¿verdad? Y cosas como esta quizá ella oyó de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y miren, mis amados hermanos, déjeme decirle algo extraordinario que Dios ha puesto en el corazón, que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Mira, debemos dar un aplauso a Dios, porque esas cosas extraordinarias las hace Dios en el corazón de nosotros. Pero miren, mis amados,
déjeme decirle que esa naturaleza está en nosotros. Si usted le dice, mira que te duelen los riñones, tómate esta agüita, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Mira que la remolacha te va a ayudar. Yo la estoy tomando, Mira que este tecito ¿qué hacemos? Mire que entra esa voz, entra esa palabra y nosotros accionamos. Miren, mis amados hermanos, cuánto no más cuando entra la palabra de vida a nuestros corazones, entra la palabra de Jesús a nuestras vidas. Él dijo, yo les he traído palabra, pero esta palabra produce vida en los corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, el oír produjo fe en el corazón de la mujer. Ahora, viene quizá lo que pudiéramos decir que, ¿por qué que fue que ella decidió tocar el manto del Señor? Y no le dijo y no le pidió su necesidad. Quizá ella tuvo pena decirle la situación que ella estaba pasando. Pero déjeme decirle algo extraordinario, hermano, que Dios conoce aún nuestros pensamientos. Tus pensamientos no están escondidos de Dios. Si tú lloras, Dios lo sabe. Si tú estás contento, Dios lo sabe. Si tú estás en angustia, Dios lo sabe. Y si tú clamas a Dios, aunque sea en pensamiento, Dios conoce tus pensamientos, mi querido hermano. Usted y yo no estamos ajenos al poder y a la soberanía de Dios. Esta mujer dijo, tan solo tocaré su manto, yo seré sana, ¿verdad? Y así como lo dispuso, lo creyó, mis amados, ella fue y tocó el borde del manto del Señor. Inmediatamente ella quedó bendecida, quedó sana, restaurada de su problema. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros Dios necesita de esa fe, hermano, que no importa dónde estás, quizá en la casa, quizá en la cama, quizá en una situación difícil, pero tú puedes tocar la gloria de Dios, el corazón de Dios. Y dice la palabra de Dios, Dios le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Verás la gloria de Dios. Dios sigue moviéndose hoy. Dios sigue obrando hoy en nuestro medio. Dios sigue manifestando su bondad hoy, mis amados, y es increíble cómo Dios lo hace. Es increíble cómo Dios lo hace. Les voy a contar un testimonio reciente, apenas de hace 15 días. Me llama una mujer y me dice, pastor, usted no me conoce, me dieron su número, pero dice, estoy pasando por una necesidad muy grande de ansiedad. Ya no aguanto más, ya no sé qué hacer. Tengo a mi madre enferma, yo estoy con tantos problemas, con tantas situaciones, y me dice, pastor, por favor, ore por mí. Y le digo, claro, con gusto. Ven, te espero mañana en la iglesia, en la oficina, te espero y allí platicamos y oramos al Señor. Ella fue, mis amados, fue. Y lo único que fue a llorar allí en esa oficina, contándome sus batallas, sus luchas, sus dificultades. Y le dije, entrégale tu corazón a Jesús. Entrégale tu corazón a Jesús. Conoce a Jesús. Él va a cambiar la historia de tu vida. Y me dice, sí, pastor, yo se lo quiero entregar. Y le dije, vente el domingo a la casa de Dios. Vente. Por eso qué importante es invitar a la gente, mis amados, que vengan a oír. Mire, a veces nosotros no sabemos qué decirle. Dice, ay, pastor, es que yo no sé qué decirle. Haga lo que hizo Felipe. ¿Qué hizo Felipe? Invitó a su amigo, a Natanael. Oye, Natanael, te invito a conocer a un hombre que he conocido. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Y de dónde es? Ay, es de Nazaret. ¿De Nazaret?
Sí, de Nazaret. ¿Acaso puede salir algo bueno de allá? ¿Y sabe qué dijo Felipe? Ven y velo tú, compruébalo tú. Miren, mis amados, ¿a poco no nos encontramos a veces con corazones duros? Mañana hay que traernos a alguien, ¿no? ¿Va? Hay que traernos a alguien. Hay que traernos un amigo, un vecino o alguien, ¿verdad? Porque Dios puede hacer algo. Y estando ahí, mis amados, Él lo llevó, lo convenció de alguna manera, lo llevó. Y dice la palabra del Señor que desde que el Señor lo vio, le dijo: he aquí un verdadero israelita. ¿Usted sabe qué causó eso en el corazón de Natanael? Un impacto. Y le dijo: ¿y de dónde me conoces? ¿Dónde me conoces? Y le dijo: antes que te llamase Felipe, yo te vi sentado debajo de la higuera. ¡Ah! Cayó ahí postrado, madre. Usted sabe, mi querido hermano, a veces vemos corazones que son duros, pero cuando tienen un encuentro con Jesús, Dios hace una cosa extraordinaria en esos corazones. Bendito sea el nombre del Señor. La mano de Dios no se ha acortado. La mano de Dios no se ha acortado. Posiblemente, mis amados, estemos pasando por dificultades, luchas, dificultades, problemas. Sientas que no hay solución, no hay esperanza. Mi querido hermano, mi querida hermana, déjame decirte que la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Y en medio de todas esas cosas, mi querido hermano, Dios es nuestra esperanza. ¿Sí? Dios es nuestra esperanza. Así que lo único que necesitamos es poner en acción nuestra fe, creer, confiar en que Dios aún sigue queriendo ayudarnos. La palabra de Dios dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y para siempre, y por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos, les termino de contar de esta hermana. Le dije: vente, entrégale tu vida al Señor. El domingo, mis amados hermanos, de hace 15 días, yo vi a esa mujer cómo entró a la iglesia, se sentó en un rinconcito por ahí de la iglesia, y terminamos el servicio, todo mundo nos fuimos, y esta mujer estaba ahí se quedó, en medio de la iglesia. ¿Y sabe cómo estaba? Quebrada, llorando. Vi que 2 diáconos se acercaron ahí a abrazarla, a orar por ella. Y al final yo me acerqué ahí a ella y me dice: pastor, le estoy entregando mi corazón a Jesús. Le estoy entregando mi corazón a Jesús. Y este domingo que vino, ¿sabe dónde estaba sentada? Hasta enfrente. Hasta enfrente. Y uno dice: gloria a Dios. ¿Quién hace eso? El Señor. ¿Quién hace esa de tocar el corazón, de tocar la parte más sensible de nuestra vida? El Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, nosotros vamos a esperar cosas grandes el día de mañana aquí. Vamos a esperar la gloria de Dios venir aquí de una manera extraordinaria, mis amados. Y vamos a confiar que Dios quiere bendecir esta ciudad. Hemos orado por las familias de esta ciudad. Hemos clamado a Dios que Dios traiga las vidas con lazos de amor, que Dios traiga los corazones y este espacio quede pequeñito para lo que Dios va a hacer. Amén. Así que, mis amados, manos a la obra, vamos a trabajar para la gloria del Señor y vamos a ver la bendición del cielo. Pero vamos a comprometernos con el Señor. Mañana, aunque sea como sea, pero nos traemos un amigo. Vale, a ver si me encuentro uno ahí encima pan y me lo traigo. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Ponte de pie, mi querido hermano, y vamos a dar gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Me gustó esta canción que cantaron los muchachos, donde dice que proclamamos el nombre de Jesús, porque Jesús es el que liberta. Jesús es el que
a, ¿qué más? A ver. Jesús da vida. Así que muchachos, Josué, vamos a cantar a Dios, vamos a proclamar con nuestro canto y con nuestra voz lo que el Señor puede hacer en nosotros, puede hacer en tu familia. Mira, mi querido hermano, quizá eres el primero que estás empezando a caminar junto con el Señor. Dios está trabajando. Mi mamá, para ver todos sus hijos convertidos al Señor, ¿sabe cuánto tardó? ¿Cuántos años de oración? Y todavía sigue orando. Pero para que nosotros fuésemos alcanzados por la gracia del Señor, mis amados hermanos, yo me recuerdo mucho, por mí oró como 4 o 5 años. Y cuando Dios me alcanzó allá en Miami, fue algo extraordinario. Algo maravilloso. Yo trataba de dejar el alcohol, las drogas, por mí mismo. Visité brujos, fui a jurar, fui a hacer tantas cosas y no lo lograba. No lo lograba. Yo quería salir, pero sabe, por la gracia de Dios, un día entré a la iglesia cristiana allá en Miami y oí al pastor Melquiades, que ustedes lo conocen. El pastor predicó un mensaje y él dijo: ¿cuántos de aquí necesitan a Jesús en su vida? Yo me recuerdo que la mano se fue allá sin pensarlo arriba. Yo le dije: yo necesito. Dice: ¿verdad le quieres entregar tu corazón al Señor? Pasa aquí al altar. Oró por mí ese día. Yo sentí algo que entró dentro de mí. Tenía la droga arriba del ropero. Y yo dije: hasta aquí, ya, no más, hasta aquí. Mis amados hermanos, desde ese día le entregué mi corazón a Dios. Hace 29 años, de ahí para acá, ni un vaso de alcohol. Yo era una pipa, de esas pipas que fumaban cigarro tras cigarro tras cigarro. Desde ese día para acá, ni uno más. Dios hizo un milagro en mí de una manera muy especial, muy linda. Yo le doy gracias a Dios porque Dios es bueno, mis amados hermanos. ¿Sabe por qué te lo cuento? Porque si tú vas empezando en tu casa, Dios quiere alcanzar a toda tu casa. Hoy mi madre dice: doy gracias por mis nietos, que les diga de Dios y conozca de Dios. Mis amados, hay una historia que Dios quiere escribir en tu casa, en tu familia. Así que Dios lo puede hacer. Vamos a orar, vamos a cantar, ¿verdad? Vamos a cantar, por favor, vamos a cantar.